El tema que veremos a continuación de esta unidad número 3 es el tema de estipulación a favor de tercero. Estipulación a favor de tercero. El contrato a favor de tercero es aquel en el que una de las partes, denominada promitente, se obliga con la otra parte, llamada estipulante, a satisfacer determinada prestación en provecho de un tercero, que se conoce como beneficiario, que no concurre a la celebración del contrato. Esta clase de contratos está regulada en México a través de la figura de la estipulación a favor de tercero, a la que se le otorga la connotación de una declaración unilateral de voluntad, que se incluye en un contrato. Al respecto, el artículo 1868 del Código Civil Federal establece que en los contratos se pueden hacer estipulaciones en favor de tercero. La estipulación o contrato a favor de tercero es un acuerdo por el cual un sujeto denominado promitente se obliga frente a otro, el llamado estipulante, a darle algo a un tercero o beneficiario, o hacer o no hacer algo a favor de dicho tercero, quien, aunque ajeno a este contrato, adquiere por él mismo y sin necesidad de realizar acto alguno, un derecho a exigir el cumplimiento de dicha obligación a su favor. Se constituye así un esquema triangular de relaciones: estimulante, promitente, promitente tercero, estipulante tercero, sobre la base de un único contrato del que solo son partes el estipulante y el promitente. Este tipo de transacciones son frecuentes en el seguro de vida, pero también aparecen en el contexto del contrato de transporte, de renta vitalicia, de obra, de asistencia médica, de hospedaje, de viaje combinado, etc. Seguramente ustedes lo van a identificar más bien en el seguro de vida, ya que el estipulante es el asegurado. Por ejemplo, alguien contrata un seguro de vida con una aseguradora X y pone como beneficiario a su cónyuge, a sus ascendientes o a sus descendientes. Entonces, cuando esta persona pudiera perder la vida, por ejemplo, que fallece, se cumple la estipulación que hizo a favor del tercero y entonces la aseguradora está obligada a pagarle a la esposa o esposo, al hijo o hija, al padre o madre que dejó como beneficiario, el importe de la suma asegurada. Y si la aseguradora no lo hace, entonces el tercero beneficiario tiene el derecho de exigir el cumplimiento de tal obligación. En este sentido, la estipulación en favor de tercero puede incluirse en una diversidad de contratos. Por ejemplo, una compraventa en la que se establece que el precio se pague a un tercero, un arrendamiento en el que se conviene que la renta se entregue a una persona distinta del arrendador, un mutuo en el que se pacte que el dinero mutuado se devuelva al tercero beneficiario, o, por ejemplo, una donación onerosa en la que se obliga al donatario a cumplir una cierta prestación en favor de un tercero. De hecho, ciertos contratos están estructurados precisamente para satisfacer un interés específico en beneficio de un tercero, como ocurre en el seguro de vida, en el transporte de mercancías y en el fideicomiso. Un ejemplo de una donación onerosa en la que se obliga al donatario a cumplir una cierta prestación a favor de un tercero puede ser, por ejemplo, que alguien le hiciera una donación a un asilo de ancianos, que puede ser una donación en bienes o en dinero, pero la obligación que tiene el asilo de ancianos, que es el donatario, es por ejemplo, de aceptar a algún adulto mayor que el que está haciendo la donación solicita o exige para que sea ese tercero beneficiario de estar viviendo en ese asilo de ancianos, por ejemplo. Y el tema que sigue habla de lo que es la promesa, el contrato de promesa. Es considerado aquel por el cual las partes se obligan a celebrar un contrato determinado en un plazo específico o a partir de un evento futuro denominado condición. El contrato de promesa tiene como función únicamente una obligación de hacer, y en específico,
la obligación de celebrar en el futuro, cierto o incierto, un acto jurídico. El Código Civil Federal, en el artículo 2243, establece: puede asumirse contractualmente la obligación de celebrar un contrato futuro. En el 2244, la promesa de contratar, o sea, el contrato preliminar de otro, puede ser unilateral o puede ser bilateral. El 2245, la promesa de contrato solo da origen a obligaciones de hacer consistentes en celebrar el contrato respectivo de acuerdo con lo ofrecido. El 2246, para que la promesa de contratar sea válida, debe constar por escrito, contener los elementos característicos del contrato definitivo y limitarse a cierto tiempo. Si el promitente rehúsa firmar los documentos necesarios para dar forma legal al contrato concertado, en su rebeldía los firmaría el juez, salvo el caso de que la cosa ofrecida haya pasado por título oneroso a la propiedad de tercero de buena fe, pues entonces la promesa quedaría sin efectos, siendo responsable el que la hizo de todos los daños y perjuicios que hayan originado a la otra parte. Aquí puedo poner como ejemplo la promesa de compraventa. Por ejemplo, Juan celebra un contrato de promesa de compraventa con Pedro, donde Juan se compromete a venderle a Pedro una casa o un terreno, y celebran un contrato de promesa para que, por ejemplo, en el mes de abril de 2021 se lleve a cabo el contrato definitivo. Para esto, Pedro le entrega a Juan una cierta cantidad de dinero, con el compromiso de pagar el 100% del contrato, del precio de compraventa, en el mes de abril que se realice el contrato definitivo. Ese sería un contrato de promesa. De lo que establece el 2247. Pensemos que llegando el mes de abril, Juan se niega a celebrar el contrato con Pedro. Entonces, si no quiere dar forma legal al contrato, el juez podría firmar el contrato en lugar de Juan, porque Juan no lo quiere hacer. Pero dice, esto no se podrá hacer cuando esa cosa ofrecida, en este caso el terreno o la casa, Juan lo haya vendido a un tercero, ¿sí? Lo vendió a título oneroso, es decir, no lo regaló, no lo donó, sino lo dio de manera vendida por un precio, y el tercero lo compró de buena fe. El tercero no sabía de que Juan estaba comprometido con Pedro para venderle, sino que el tercero le pagó el precio total a Juan. Entonces, si así sucede, y el tercero que compró de buena fe, no lo van a despojar del bien que compró. Entonces la promesa que hizo Juan con Pedro queda sin efecto. Sin embargo, Juan será responsable de cubrir todos los daños y perjuicios que le haya originado a Pedro, ¿sí? Eso sería lo que establece el artículo 2247. El siguiente tema habla de la doctrina de los actos propios. La doctrina de los actos propios, conocida en latín bajo la fórmula non venire contra factum proprium, proclama el principio general de derecho que establece la inadmisibilidad de actuar contra los propios actos hechos con anterioridad, es decir, prohíbe que una persona pudiera en contra de su propio comportamiento mostrado con anterioridad para limitar los derechos de otra que había actuado de esa manera movido por la buena fe de la primera. Ejemplo, el padre que reconoce voluntariamente, es decir, el acto de admisión de paternidad, a una persona como hijo y posteriormente pretende impugnar dicho estado civil. Otro ejemplo, el establecimiento que vende alcoholes a una persona que sufre un accidente en sus dependencias y luego pretende exculparse de su responsabilidad alegando precisamente la ingesta alcohólica de esa misma persona. Otro ejemplo, el trabajador que alega malos tratos del empleador cuando aquel ha maltratado de manera inmediata a este último. Otro ejemplo, la parte que pretende el desconocimiento de un documento en un juicio cuando utilizó el mismo documento en otro. El que alega la nulidad del contrato y a la vez pretende en juicio paralelo el cumplimiento forzado del mismo. El que como heredero de su padre demanda la restitución de un inmueble que a su vez como heredero de otra persona lo entregó a unos legatarios cumpliendo un testamento. Esos son algunos ejemplos de doctrina de los actos propios.
Otro ejemplo, la parte que pide nulidad de un acto de prueba, precluyendo luego la opción de renovarla, para después alegar en alzada la indefensión en que lo dejó tal decisión. O el ejemplo de la persona que en las tratativas preliminares de un contrato crea la razonable confianza de que dicho contrato se perfeccionará, pero luego rompe injustificada e intempestivamente dichas negociaciones. El principio venire contra factum proprium es de fundamental importancia en el ordenamiento jurídico mexicano, ya que brinda estabilidad al tráfico jurídico y a las relaciones jurídicas al asegurar que las personas deben comportarse de forma congruente y no contradictoria. Bien, con eso concluimos esta unidad número 3.